Hola y bienvenidos a otro episodio de El Diario de Carol. Hoy no solo vamos a hablar de cuentos, vamos a leer entre líneas, porque lo que parecían simples historias para antes de dormir, en realidad están llenas de advertencias, símbolos, misterios y también oscuridad. Vamos a descubrir qué esconden los cuentos clásicos que nos acompañan desde la infancia. Nos criamos con ellos, pero también en cada etapa de la vida interpretamos algo diferente. Son como espejos, reflejan miedos, deseos y quizás algunas etapas de nuestra vida. Y lo más curioso es que la mayoría de estos cuentos no fueron pensados para niños, al menos no al principio. Eran relatos orales contados entre adultos en aldeas europeas llenos de crudeza y metáforas. Y luego los han ido suavizando y convertirlos en historias adaptadas para niños, que es lo que hoy podemos encontrar ya sea en nuevas ediciones de estos cuentos como también en las películas de Disney. Por ejemplo, Blancanieves es una de las historias más antiguas recopiladas por los hermanos Grimm en 1812, pero podría estar inspirada en una joven noble de Alemania del siglo XVI que se llamaba María Sofía von Herder. La historia se ambienta en una zona de minería de Alemania y se cree que los 7 enanitos son en realidad trabajadores de las minas. Y así es como creo la mayoría conocemos esta historia de Blancanieves. Ahora, la versión de los hermanos Grimm no es tan dulce como la de Disney. La reina le pide a un cazador que mate a Blancanieves y le traiga un corazón. Pero en algunas versiones de la historia también exige que le lleve los pulmones y el hígado para comérselos. La manzana en esta historia es un símbolo de tentación y engaño, y la madrastra representa la rivalidad femenina, la vanidad y la necesidad de ser siempre la más bella. Pero, ¿qué enseña realmente? Que la belleza despierta envidias, que la inocencia puede ser peligrosa y que la apariencia a veces es una condena. Otra historia que muchos conocemos es la de Caperucita Roja. Caperucita Roja es un cuento que existía siglos antes de los hermanos Grimm. El francés Perrault ya lo había escrito en el año 1697 con un final muy distinto. Caperucita es devorada por el lobo y punto. Así terminaba la historia. Sin moraleja explícita, pero sí con advertencia de no hables con extraños, sobre todo si sos una niña sola en el bosque. Igual, ¿por qué andar sola en el bosque? ¿No? Creo que es algo que todos nos preguntamos. Ahora, el bosque es el símbolo perfecto del peligro, de lo desconocido. Y el lobo no es solo un animal, es la representación del depredador, del engaño, incluso del abuso. Por eso hay muchas interpretaciones modernas que podemos leer y advierten antes de comenzar la lectura sobre violencia sexual. No por nada el lobo se disfraza de abuela. Otra historia que todos conocemos es La Bella Durmiente. La conocemos por Disney, pero su versión más antigua aparece en un cuento italiano del siglo XVII llamado Sol, Luna y Thalía. En ese relato, la joven es abusada mientras duerme por un rey casado y ella despierta solo a dar a luz. Sí, esta historia creo que es la que más me impactó y la que menos escuché de dónde venía la historia. Con el tiempo, la historia se suavizó. Una princesa maldita, una rueca, un sueño eterno, un beso que la despierta. Pero la raíz sigue ahí. La mujer como una figura pasiva sin elección y el hombre como un héroe, aunque hoy también todo esto, toda esta historia y esta representación se cuestiona y sobre todo se empezó a cuestionar sobre quién pidió el beso y si ese beso fue o no con consentimiento. Por otra parte, otro cuento que quizás todos conocemos o hemos escuchado es Hansel y Gretel. Es un cuento de hambre,
de tiempos en donde las familias literalmente abandonaban a sus hijos para sobrevivir. En esta historia los niños son tentados con una casa hecha de dulces y se usa la comida como trampa. La bruja representa el engaño, lo atractivo por fuera y lo mortal por dentro, y los niños, si bien son víctimas, también son valientes. Encuentran el modo de escapar, de enfrentarse y volver transformados. Esto sería una metáfora sobre crecer, salir de casa, enfrentar peligros y volver distintos. La Bella y la Bestia. Por otra parte, esta historia, este cuento, fue contado por primera vez en el año 1740. Bella no es rescatada, ella libera a la bestia con su amor. Pero ¿es un amor verdadero o es una forma de romantizar una relación tóxica? Algunos lo ven como una historia de esperanza, de ver más allá de lo superficial, y otros la cuestionan un poco, casi que dan una advertencia de no romantizar relaciones en donde hay control, encierro o miedo. Ahora, la historia de la Sirenita. Nada tiene que ver la versión original de Andersen con la versión que creo que la mayoría conocemos, que es la de Disney. La historia original de Andersen fue leída en 1837 y la Sirenita no termina con el príncipe. Ella en realidad renuncia a su voz, a su familia y a su hogar y sufre con cada paso al caminar en la tierra. Lo describe como si cada pisada sería pisar cuchillos, solo para estar más cerca de él, pero él se casa con otra. En el final, ella no lo mata para recuperar su vida y se lanza al mar convirtiéndose en espuma. Sin embargo, Andersen le da una vuelta. No muere como castigo, sino que por su sacrificio gana una especie de alma inmortal. Ahora, ¿qué simbolismo tenemos acá? El sacrificio por amor no correspondido, el dolor de crecer, el deseo de trascender espiritualmente, y se puede leer como una metáfora del amor no correspondido, del deseo de pertenecer a un mundo que no es el propio y de cómo el alma encuentra redención a través de la compasión. Pero estos cuentos tienen algunos otros símbolos, algunos ya los he ido mencionando, pero nos podemos encontrar con símbolos como por ejemplo el bosque, que es un símbolo de lo desconocido, del inconsciente, el peligro y la transformación. Una madrastra representa la sombra femenina, el rechazo, la rivalidad y a veces el castigo. Un castillo es el aislamiento o el deseo. Un espejo, como el de Blancanieves, es la vanidad, la verdad revelada, la autoimagen. La manzana, como dije anteriormente, es la tentación, el engaño y la pérdida de la inocencia. La casa de los dulces, como en Hansel y Gretel, simboliza lo que seduce pero te atrapa. Sería algo así como un placer con consecuencias. El sueño, por ejemplo, de la Bella Durmiente, es la espera, es la pausa, es la transformación espiritual. La bestia simboliza lo reprimido, lo que da miedo pero necesita ser amado, visto o atendido. El mar, en la Sirenita, simboliza emociones profundas, deseo de cambio y lo inconsciente. Y todos comparten una cosa, el viaje del alma. El paso de la inocencia al conocimiento, de la vulnerabilidad a la transformación. Pero también, si bien muchos de estos cuentos son ficción, hay algunos de ellos que están basados en hechos reales. Por ejemplo, la historia real detrás de Barba Azul. Este cuento, recopilado por Perrault, trata sobre un hombre rico, misterioso, que se casa varias veces. Todas sus esposas van desapareciendo. Había sospechas de que él las asesinaba y escondía sus cuerpos, hasta que su última esposa, tras el pedido por parte de Barba Azul de que no entre a una habitación del palacio, ella decide desobedecer y descubre una habitación llena de cadáveres. Dichos cadáveres eran de las ex esposas de Barba Azul. Barba Azul la descubre que entró a esa habitación, intenta quitarle la vida, pero los hermanos de la joven llegan a tiempo y la salvan.
Se cree que está basado en Gilles de Ryle, un noble del siglo XV que fue acusado de secuestrar y asesinar a más de 100 niños. Fue compañero de Juana de Arco, pero después de la guerra cayó en un espiral oscuro de alquimia, rituales y crímenes. Fue arrestado, juzgado y ejecutado en 1440. De la Cenicienta hay muchas versiones. La versión más antigua conocida viene de Egipto, inspirado en Rodopis. Era una esclava griega que un día, mientras se bañaba en el río, una de sus sandalias voló. Sí, literalmente, voló. Un halcón se la llevó hasta las manos del faraón. Él lo tomó como una señal divina, mandó a buscar a la dueña del zapato y cuando la encontró se enamoró y se casó con ella. Esta historia fue contada por el historiador griego Estrabón en el siglo I a.C. En la versión de los hermanos Grimm, que es la más dura y la más oscura, basaron su cuento en la tradición oral alemana, que es mucho más cruda que la historia que nosotros conocemos de Disney. En esta, la madrastra obliga a las hermanastras a cortarse partes del pie, como los dedos y el talón, para que dichos pies entren en el zapato. Y cuando el príncipe descubre esta práctica, unas palomas le sacan los ojos como castigo por mentir. Cenicienta no necesita de una hada madrina, sino que reza junto a la tumba de su madre, y es ahí donde recibe ayuda sobrenatural. La naturaleza y lo espiritual reemplaza a la magia fantasiosa de la hada madrina. Esta historia, más que un hecho puntual, también refleja en otra de las versiones una práctica: el vendado de pies en China, donde se deformaban anteriormente, hace muchos años atrás, se deformaban los pies de las mujeres vendándolos para que fueran más pequeños. Eso en ese momento, siglos atrás, era símbolo de belleza y estatus. Otra historia basada en un hecho real es El flautista de Hamelin. Este es de los más conocidos con base real. En la historia, un hombre con una flauta encanta a los niños del pueblo y se los lleva para siempre, como venganza porque los adultos no le pagaron por deshacerse de las ratas. La ciudad de Hamelin, en Alemania, tiene registros de una desaparición. No se sabe qué pasó exactamente, pero hay algunas teorías que hablan de una epidemia, de migración forzada o incluso una cruzada infantil. Como podrán ver, son bastante fuertes y oscuras las historias de donde nosotros conocemos las películas de Disney como las más tradicionales. Tienen una connotación mucho más profunda, tanto en lo simbólico como de dónde viene la historia y del origen, y sobre todo de estas historias que quizás están vinculadas con historias de hechos reales, son bastante fuertes. Y quizás a partir de ahora empezamos a ver estas películas con otros ojos y con otra interpretación. Algo también que está vinculado a los cuentos en general es el término colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esta frase es una forma oral tradicional de cerrar los cuentos, sobre todo en el mundo hispano. Tiene sus orígenes muy antiguos y probablemente estén ligados a la tradición de los cuentacuentos, donde se buscaban fórmulas para señalar que claramente el relato o la historia había terminado. Así como en el mundo hispano utilizamos el colorín colorado, este cuento se ha acabado, en los países de habla inglesa se dice y vivieron felices por siempre. Aunque después de escuchar todo el trasfondo de estas historias, dudo que el vivieron felices por siempre sea así, ¿no es cierto? La realidad es que todos crecimos con estos cuentos, nos hacían soñar, pero quizás algunos nos daban alguna sensación media rara, ya sea de tristeza o de miedo. La realidad es que de niños veíamos estas historias con otros ojos, sobre todo si las vimos en el cine, adaptadas y suavizadas para niños, con ilustraciones y dibujos lindos, que quizás era lo que captaba por completo nuestra atención. Pero de adultos quizás nos pusimos a analizar estas historias o quizás
tuvimos la posibilidad de conocer la historia real, o capaz en este momento te enteraste del trasfondo de todas estas historias y capaz hoy, como dije antes, a las historias, a los cuentos y a las películas las veas con otros ojos. Ahora quiero saber qué cuento te marcó y qué historia leíste o viste de chico y volviste a ver de adulto, y si cambió tu manera de ver o de interpretar dicha película. Déjamelo en los comentarios, me gustaría saber cuál fue. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a que dejes tu calificación y me sigas en mis redes sociales. Me encontrás como El Diario de Carol en Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias por escuchar y, colorín colorado, este episodio se ha acabado. Chao, chao.